Ok, y es el que se encuentra ahora en pantalla. Por favor, escríbanlo en un papel, les doy un poquito de tiempo y ahorita vemos cómo se podría resolver con la ayuda de ustedes. Bien, entonces dice problema, determinar el valor de la polarización en un material dieléctrico con una permitividad dieléctrica relativa de 2.8 si se tiene una densidad de flujo eléctrico igual a 3 por 10 a la menos 7 A en unidades de coulombs por metro cuadrado. Entonces mi pregunta es, bueno, antes que la de la pregunta, aquí vemos que tiene una literal A. Eso significa que A puede estar en la dirección AX o puede estar en la dirección AY o en la dirección AZ. ¿Ok? No importa, pues finalmente puede estar en cualquiera de las direcciones. ¿Sí? Por eso es que se deja abierto este problema simplemente dejándola. Entonces, una vez aclarando eso, ¿alguien podría decirme la fórmula de la polarización esta que es igual? La polarización a que es igual. dn1 menos dn2, bro. No. A ver, otra fórmula por ahí. Cuando vimos lo que es polarización, la fórmula de polarización, ¿qué implica? ¿Qué parámetros implica? Porque lo que nos piden, ¿verdad? Determina el valor de la polarización.
Es D menos epsilon 0 E. Es que, perdón, D menos epsilon 0 por el campo eléctrico E. no. Otra fórmula que tienen por ahí, a ver, chequenla, cuando vimos lo que es polarización. ¿No? ¿Nadie? ¿Perdón? Que si es la del límite, polarización es igual al límite de 1 sobre delta U. La sumatoria de n delta n igual a 1 por pi. No. ¿No era la susceptibilidad eléctrica del Correcto. material? Es la susceptibilidad eléctrica del material por Epsilon 0 por la permitividad eléctrica del medio, del aire al vacío. Sí, por la intensidad del campo eléctrico. Correcto, Luis, eso es. Esa es la fórmula general para calcular la polarización en cualquier dieléctrico. Pero por lo que vemos en los datos, solamente tenemos epsilon R y D. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos adaptar la fórmula para que utilicemos los datos que nos están proporcionando? Calcular la susceptibilidad. La susceptibilidad, aquella que es igual, eléctrica, ¿a qué es igual? Sería la permitividad relativa a -1. Correcto. Sería igual a permitividad relativa a -1. Entonces, esto nos quedaría epsilon R menos 1 por epsilon 0 por E. Pero no tenemos aquí E, ¿verdad? Tenemos D. ¿Qué podemos hacer? Ideas. Igual despejar, ¿no? ¿De dónde? De la fórmula de D es igual a permitividad del vacío por la intensidad del campo eléctrico más la susceptibilidad dieléctrica por epsilon 0 por la intensidad del campo eléctrico. O sea, aquí quedaría más P. Sí. ¿A eso te refieres? Sí. Bueno, pero podríamos hacer algo un poquito más sencillo. Aquí, como esta fórmula se refiere a lo que es la del aire o el vacío, aquí lo que nos dice que es un material dieléctrico, no es el aire o el vacío.
¿Qué podemos hacer ahí para, en este caso, considerar el del material dieléctrico y no del aire vacío? ¿Qué podemos hacer ahí o qué se puede hacer? Igual no de esa fórmula de despejar. ¿Qué hago si yo quiero utilizar o analizar un material diferente al aire y el vacío si yo tengo una permitividad dieléctrica relativa? ¿Nadie? Wendy me dice que reemplazar directamente por la D, pero el problema es que la D, esta fórmula que está aquí en D, es para cuando tenemos el aire o el vacío, y yo no tengo un aire o el vacío, sino tengo un material dieléctrico. ¿No? ¿Nadie? No, profesor. Pues simplemente, si no lo recuerdan, esa S tiene que sustituir por la epsilon del material, la permitividad del material. Entonces la permitividad del material aquí es igual. ¿2.8? Esa es la relativa. Pero aquí no estamos hablando de la relativa, sino estamos hablando de la del material. No es la permitividad relativa por epsilon 0. Correcto. Entonces debemos de utilizar epsilon R por epsilon 0 por D, por E, perdón. Entonces, para calcular el flujo en cualquier material que no sea el aire o el vacío,
tengo que utilizar esta fórmula. No esta, porque esta es la general y solamente es exclusiva para cuando tenemos el aire o el vacío. Entonces yo no puedo, sí, bueno, yo puedo agarrar y en un examen ponerlo ahí directamente e inmediatamente detecto eso y tache, eso está mal. Eso no es correcto. Porque no es la fórmula apropiada. La fórmula apropiada es la que está abajo. Tengo que ponerla aquí. Así directamente yo no puedo calcular la polarización porque en este caso no tengo el valor de la intensidad de campo eléctrico. Alguien puede decirme, no, pues lo despejo de esta fórmula. Pues sí, igual puedes despejar E y te queda en términos de D y epsilon R y epsilon 0. Pero también hay una fórmula fácil o hay una forma más fácil para poder calcularlo. ¿Qué me falta en este término para poder introducir o sustituirlo, mejor dicho, por la D? ¿No sería la ER? Falta la ER. ¿Qué artificio matemático puedo hacer para que yo pueda introducir esa ER y poder dejarlo de esta forma? No, nadie, no saben o no quieren participar o no tienen ganas de participar. Deje, profe. ¿Perdón? No, no, ¿Podemos despejar? Despejar. A ver, fíjate muy bien. ¿Qué no sería más fácil si yo ya tengo dos términos que están aquí, agregarle simplemente uno más? Y entonces ya sustituyo esto por D. Sí, sería más fácil. Bien, entonces me falta R. ¿Qué artificio matemático puedo hacer para que entre R ahí? ¿Hacer la multiplicación? Multiplicar por R, nada más. De ambos lados. O da lo mismo que yo multiplique y divide entre el mismo factor, ¿no? Esto me da la unidad. Y no se altera la ecuación. Entonces eso significa que yo puedo poner P igual a epsilon R menos 1 entre epsilon R por D.
¿Cuánto da al sustituir todos los valores? Si me hace el favor de calcularlo. Permítame un segundito, por favor. Listo, gracias. Entonces, ¿cuánto quedó? ¿Cuánto da como resultado? 1.9285 por 10 a la menos 7. Ok, correcto. 1.9285 por 10 a la menos 7 veces A, porque aquí aparece A. ¿Qué unidades son? metro cuadrático. Correcto, Coulomb sobre metro cuadrado, porque aquí tenemos las unidades de D. Y ese sería, en este caso, el resultado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que es un problema muy sencillo, demasiado sencillo. No sé si les cuesta trabajo expresar las cosas o les dan temor o no lo saben hacer, no lo sé. Yo desde aquí no lo alcanzo a percibir y bueno, si fuese en forma presencial, pues tal vez de igual manera porque a veces no participan. Pero pues sí es preocupante el que algo tan sencillo, vean cuántas líneas nos llevamos, bien poquitas, como para resolver un problema que casi es de forma directa. Digo que casi porque hay que hacer un pequeño artificio matemático básico, nada más. Y lo que yo alcanzo a percibir de este lado, pues es la falta de participación y lo que no alcanza uno a identificar de este lado es, pues a qué se debe esa falta de participación. No sé si es porque no saben, no han estudiado, no lo sé, pero pues sí es preocupante porque un problema de mayor complejidad, pues de plano no van a poder resolver absolutamente nada. Entonces parece que solamente puede meter datos a la calculadora y ya tenerlos, y eso no puede ser en una ingeniería. O sea, aquí la idea es que ustedes pues utilicen su raciocinio para poder resolver el problema. Esa es la función de un ingeniero. Entonces, pues cada quien sabe, ¿no? No lo tomen como regaño, simplemente es una observación y es un comentario que quiero hacer, que creo que es bastante pertinente porque pues esto debería ser muy fácil para ustedes, o sea, eso de primaria, esto debería ser así, estos niveles, muy, muy simple. Y veo que cuesta bastante trabajo el poder llegar al resultado. ¿Qué va a pasar en el problema que veamos más adelante, que está más complicado? Entonces, más que nada por eso es mi comentario. Pero bueno, vamos a pasar a otro problema. El siguiente problema dice lo siguiente: determinar el valor de la intensidad de campo eléctrico en un material, el cual tiene una susceptibilidad dieléctrica de 3.5
y una polarización igual a 2.3 por 10 a la menos 7 A, unidades coulombs por metro cuadrado. Nuevamente tenemos la literal A, que es la que aparece aquí, ¿sí? Y que puede estar en la dirección X, Y o Z. No nos indica en qué dirección, simplemente en una dirección del vector unitario. Puede ser esta, puede ser esta o puede ser esta, no importa. Entonces, simplemente los resultados los vamos a dejar en términos de A. Entonces, por favor, copien el enunciado y ahorita, bueno, copien el enunciado y resuélvanlo. Creo que eso es muchísimo más sencillo y creo que pueden resolverlo. A ver, les doy un poquito de tiempo mientras cierro mi micrófono para que lo resuelvan y me dicen cuánto les resulta. Bien, ¿cuánto les dio de resultado?
¿Es muy grande el valor, profesor? Sí, ¿cuánto te da? No hay que tener temor. Bueno, a mí me salió 7425.34. Ok, el dato da, bueno, el resultado debe ser aproximadamente 7 punto, a mí me da 4219 por 10 a la 3 veces A unidades de bolsómetro. Sí, profe, me salió lo mismo. Ok, ¿y por qué tienen miedo de expresarlo? No tengan temor. Hagan las cosas bien o inténtenlas hacerla bien y exprésenlo con tal. Si se les fue por ahí un detallito, bueno, pues lo identificamos. Pero no tengan miedo de expresarlo porque entonces, pues siempre van a estar callados, ¿verdad? Y eso no es bueno. Sí, hay que decir cuánto sale y bueno, a lo mejor varios de ustedes lo hicieron y dicen, sí, sí me dio. Sí, pero exprésenlo porque entonces ustedes se vuelven cada vez más inseguros. Tienen que ser seguros en lo que están haciendo. Ok, entonces esto da más o menos ese valor 7.419. ¿Por qué hay una pequeña diferencia aquí? Bueno, nuevamente por la cantidad de, en este caso, cifras significativas que se utilice en la calculadora. Entonces, por eso hay una pequeña diferencia, pero más o menos anda por ahí. 7.4, 7.45, por dije la 3. Nuevamente, señalé aquí la literal A porque, vuelvo a comentarlo, puede estar en la dirección AX, puede estar en la dirección AY o puede estar en la dirección AZ. En cualquiera de ellas y por consiguiente, pues podemos nosotros, en este caso, calcularlo. No importa cuál sea la dirección, sobre todo porque vemos que aquí en el problema dice que P y E se encuentran en la misma dirección. Entonces, si P a mí me dicen que está en AY, entonces aquí sería AY. Si dice que está en AZ, pues esto sería en AZ. La ventaja es que ambos se encuentran en la misma dirección, entonces no me importa tanto, en este caso, el vector unitario ese A que tenemos ahí, hacia dónde va, en este caso, dirigido. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro problema, se lo voy a poner en pantalla para que lo puedan copiar. Bien, el problema dice lo siguiente. La región 1, definida por x menor que 0, es el espacio libre, mientras que la región 2, que está dada por x mayor que 0, es un material dieléctrico con una permitividad dieléctrica, valga la redundancia, relativa de 2.4. Entonces, dado el valor de D1, que es igual a 3ax menos 4y más 6az en unidades de coulombs por metro cuadrado, nos pide calcular en el inciso A la intensidad del campo eléctrico en la región 2, el inciso B nos pide el ángulo θ1 y en el inciso C el ángulo θ2. Copien por favor el enunciado del problema.
Bien, entonces, para poder resolver este problema, que no está tan sencillo como el problema pasado, se requiere un dibujito. En los pasados no necesitamos ningún dibujo, pero aquí forzosamente necesitamos un dibujo para tener una idea de cómo se va a resolver. Entonces, para ello voy a poner aquí el eje X. ¿Por qué? Pues porque me dice que está definida en dos regiones y ese X, eje X, lo voy a partir con su referencia que va a ser X igual con 0. Y entonces me dice que la región 1 va a estar la definida por X menores que 0 y la región 2 por X mayores que 0. Y en el caso de la región 1, lo que tengo es el espacio libre, es decir, epsilon 0, mientras que la región 2, un material eléctrico con una permitividad dieléctrica relativa, R igual con 2.4. Y dado el valor de, en este caso, la densidad de flujo eléctrico en la región 1, ¿sí? Nos piden calcular la intensidad de campo eléctrico en la región 2. Entonces vamos a dibujar aquí, voy a dibujarlo con un vectorcito, no sé cuál es el ángulo porque no tenemos ese dato. Vamos a suponer que el vectorcito viene así, ¿sí? Y este va a ser de 1 y va a pasar a una región de 2. Aquí voy a tener la densidad de flujo eléctrico representada vectorialmente en esa segunda región. Y ese ángulo que nos piden es con respecto a la tangente que está aquí, con respecto a la interfaz que sería, en este caso, este punto. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a borrar todas estas líneas que puse aquí. El ángulo que me están pidiendo sería este que está aquí, que corresponde a teta 2, y el otro que está aquí, que corresponde a teta 1. Entonces, con esta figurita vamos a resolver ese problema, nada más que lo vamos a hacer el día de mañana, debido a que me están citando una reunión. Entonces, pues me disculpo por ya no poder atenderlos ahorita, pero ya tenemos el planteamiento y mañana nos vamos a dedicar a calcularlo, además de que no va a ser tan sencillo como en el caso del problema anterior, ¿verdad? Que casi fue simplemente despejar y de sustitución directa. Aquí hay que hacer varias, en este caso, operaciones. Y pues para no llevarlo con prisas, lo vamos a, en este caso, hacer detenidamente. Nuevamente quiero aprovechar para comentarles de que le echen muchas ganas porque, bueno, yo he estado resolviendo problemas aquí en las sesiones y pues así como lo resuelvo yo, pues los planteo y empiezo a poner las ecuaciones y ya lo único que hacen ustedes es meter los datos en la calculadora y lo registramos. Pero creo que lo que les hace falta es a ustedes participar en la solución del problema. Si no participan, va a ser muy difícil que en este caso puedan resolver los problemas satisfactoriamente. Hay que pensarle, ya le vuelvo a ser insistente, todos los problemas que se van a ver aquí, que vamos a seguir viendo, son muy similares en el sentido de su grado de complejidad y algunos son mucho más complejos que otros. Entonces, la idea de este curso es mostrarles cómo tienen que ir razonando. Y nos va a decir, tienes que razonarlo de esta manera, sino cada quien tiene un cierto nivel de raciocinio, pero por lo menos darles ideas de cómo se va a resolver. Hay que quitarnos de la mente de que la solución de problemas no es meter los datos en la calculadora y ya. No es así. La realidad es que no es así. Y bueno, comento esto porque pues se va a venir el segundo examen y va a ser definitivo para muchos, ¿no? Entonces, pues si hasta ahorita hemos visto que los problemas nos cuesta trabajo y que además
pues en los problemas, como vamos a ver en este, vamos a requerir de conocimiento del pasado, pues conforme vayamos avanzando, los problemas pueden llegar a volver más complicados. Entonces, para que no lo sorprenda, como bien dicen por ahí, el peligro. ¿Ok? Entonces, dedíquele más tiempo a repasar todas las deficiencias que tengan. Sobre todo detecto muchas deficiencias en matemáticas. No sé por qué traen tantas deficiencias en matemáticas si es la parte fundamental para la ingeniería. Entonces, pues a trabajarle fuerte. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Si no, hasta aquí lo dejamos por hoy. Disculpen que ya no los puedo atender esta media hora que falta todavía, pero me están solicitando esa reunión. Y mañana continuamos entonces con calma para ver cómo resolvemos, ya con este planteamiento, que voy a volver a dibujar la figurita y a explicar con mayor detalle cómo es que vamos a ir resolviendo, qué es lo que se va a ir calculando y por qué, para encontrar, dado el dato que tenemos de la densidad de flujo eléctrico, que está dado en este caso por el texto del problema que se encuentra aquí, cómo calcular en este caso la intensidad de campo eléctrico en la región 2, en la región donde tenemos un material dieléctrico, y esos ángulos que he marcado ahí. Y bueno, ya mañana con detalle diré por qué son esos ángulos puestos ahí, ¿sí? Para que no se nos olvide. Si se los digo ahorita, bueno, pues mañana puede ser que ya ni se acuerden. Entonces, mejor mañana lo vemos. ¿Ok? Pues si no tienen ninguna pregunta, hasta aquí le dejamos por hoy. Continuamos el día de mañana. Que tengan muy buen día. Cuídense. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profesor. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, profe. Profesor, buen día.